Bueno, para nosotros desde Cotelco es muy importante compartir estas reflexiones que hemos hecho en el marco de la discusión de la reforma tributaria. Hoy por hoy, viendo la ponencia que el gobierno, de la mano de los partidos de gobierno, han radicado precisamente para plenarias en Cámara de Representantes y Senado, encontramos dos grandes preocupaciones. Es básicamente una, el IVA exento que tienen los hogares colombianos, y dos, la sobretasa a la energía. ¿Qué ocurre con estos dos temas? Por la pandemia, el sector más golpeado incluso en la economía, en donde redujimos nosotros ese gasto turístico de alojamiento interno en casi menos 70%, en donde el impacto en el PIB fue de menos 45%, empresarios que perdieron 12 billones de pesos en tan solo un año, con un nivel de endeudamiento superior a 3.3 billones de pesos, solo teniendo en cuenta las bancas de segundo piso del gobierno, como son el Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex, pues encontramos que todos estos empresarios en el marco de pandemia encontraron en estas dos medidas un gran apoyo. Un apoyo que realmente no lleva ni 6 meses realmente de generar esos números que nosotros veníamos trayendo en el 2019 en el promedio nacional. Algunas regiones se despegaron antes que otras, hubo un comportamiento disímil en esa reactivación, pero el promedio nacional, hay que decirlo, no lleva ni 6 meses realmente con esos comportamientos similares a los del 2019 en cuanto a la ocupación. Pero hay que decir que hay un nivel de endeudamiento muy importante, y es un endeudamiento que afecta alrededor de un 96% de todos los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y de hospedaje. ¿Esto por qué es importante? Porque en este país, en Colombia, hoy en día, nosotros estamos planteándole al gobierno nacional y al Congreso de la República que estos empresarios han hecho un esfuerzo gigantesco, enorme, por mantenerse a pie y por mantener empleos. Hay que recordar acá que junto con estos empresarios pequeños, medianos y grandes, se pudo sostener alrededor del 50% del empleo que tenía precisamente generado el sector de manera directa. Recordemos que el sector generaba alrededor de 150.000 empleos de manera directa. Estamos hablando que el 50% de ellos, en el marco de pandemia, cuando teníamos niveles de ocupación del 0% y del 5% máximo en varios meses de pandemia, fue realmente la muestra del compromiso de estos empresarios por el trabajo y por el desarrollo de las regiones de este país. Ahora, con estas dos medidas que el gobierno dice terminan el 31 de diciembre, yo no las voy a prorrogar, pues le hemos dicho respetuosamente al gobierno y al Congreso de la República que por favor le den una continuidad de al menos 2 años más. ¿Esto por qué? Entendiendo precisamente el escenario del endeudamiento que hablamos ahora, de unos 12 billones de pesos en pérdida, más los 3.3 billones de pesos en endeudamiento, solamente con las dos bancas que acabamos de mencionar, que tienen, por supuesto, participación y son del Estado. Entonces, en este caso en particular, le pedimos nosotros al gobierno que para que continuemos en una senda de reactivación económica, es importante continuar con este IVA, de tal manera de que los hogares colombianos, hoy por hoy, que más o menos un 42% de ellos, tienen ingresos inferiores a 2 millones de pesos. Este 42% de los hogares colombianos que tienen menos de 2 millones de pesos son los que están haciendo los gastos en viajes y turismo y en alojamiento y hospedaje. Quienes están consumiendo alojamiento y hospedaje, reiteramos, el 42% aproximadamente tienen ingresos inferiores a 2 millones de pesos. Es decir, comenzar el 1 de enero con un 19% es altamente regresivo, no solamente per se porque el IVA es un impuesto regresivo, sino porque además le va a estar afectando directamente casi que a la mitad de la población del país que está haciendo consumo en alojamiento, en hoteles y en apartahoteles en Colombia. Si uno lo amplía un poquito más y uno dice, bueno, ¿quiénes son los hogares o cuántos son esos hogares en términos proporcionales que están haciendo con 5 millones de pesos sus hogares ese consumo en alojamiento de hospedaje? Estamos hablando de alrededor de un 84-85% del total de los hogares colombianos que se están desplazando. Entonces, volver al IVA en el 1 de enero precisamente va a ser un impacto directo para estos hogares colombianos. ¿Qué va a terminar ocurriendo? No solamente afecta la capacidad de consumo, además de la inflación. Una inflación que ya hoy supera el 11.4%, que por supuesto está perdiendo entonces ese valor de esa moneda que él tiene para la capacidad de consumo, pierde cada vez más gracias a esa inflación, y que el próximo año también tenemos un escenario en donde pues va a haber un decrecimiento en la economía, donde no vamos a estar creciendo a los niveles que veníamos creciendo, que vienen haciendo parte, por supuesto, del estímulo al consumo turístico. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto pasa, el hogar colombiano pues va a terminar escogiendo, en su gran mayoría, pues alternativas informales, la informalidad. Se va a disparar la informalidad. Van a buscar entonces establecimientos de alojamiento y hospedaje a los cuales no les tengan que pagar el 19%. Y es que consideremos, si uno dice, bueno, es que hay 1 millón de pesos
precisamente en ese viaje y que el 19%, casi 200.000 pesos de ellos sea para pagar un IVA, pues sin duda alguna va a tener una implicación en ese consumo. Aquí hay que decir que nosotros hemos hecho un estudio teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en países asiáticos, en países europeos, y hemos podido encontrar que esto significaría la pérdida de 134.000 turistas que hacen alojamiento y hospedaje en el país en promedio de manera trimestral. Esto es muy complejo obviamente para un país como Colombia, que todavía, y lo voy a tratar de marcar acá, que todavía nos presenta un reto en la recuperación de los hogares colombianos que viajan precisamente para hacer alojamiento y hospedaje, para hacer turismo. En el 2019 nosotros encontrábamos que alrededor de un 12% de los hogares colombianos estaban haciendo precisamente viajes y turismo en Colombia. Y aquí hoy por hoy, en el 2022, estamos viendo nosotros, según cifras del DANE, que cerca del 6%, cerca del 6.4% está haciendo viajes y turismo. Es decir, todavía tenemos que recuperar casi la mitad de estos viajes que venían haciéndose en el 2019. Muy importante. Ahora, la otra discusión, una discusión muy importante en toda esta coyuntura, es la sobretasa de la energía. El gobierno plantea, junto con esta, que como va hasta el 31 de diciembre ellos no le van a dar prórroga, nosotros le estamos planteando respetuosamente con argumentos técnicos que esto tiene unas implicaciones para que ojalá de la mano del Congreso puedan considerar darle una prórroga al menos de 2 años o eliminarla. ¿Por qué? Esta es una medida injusta y antitécnica. ¿Por qué injusta y antitécnica? Hoy por hoy el sector, que además desde 1968 es considerado como industria, el sector cuando se clasifica en las actividades económicas por código SIU, se ubica dentro de otras actividades económicas y no dentro del sector industrial. Por esa razón, hoy por hoy, nosotros ya hace muchos años venimos pagando una sobretasa de energía del 20%. ¿Pero por qué esa sobretasa es gravosa? Eso es un 20% adicional a la factura. Digamos, al costo de la factura se le suma ese 20%. ¿Por qué esto es gravoso? Hemos visto, y todo el país precisamente ha contemplado cómo los precios de la energía crecen y crecen. Hoy por hoy nosotros tenemos un costo de kilovatio hora de 19,9 centavos de dólar. Este es un costo bastante elevado, muy superior a los países de la región que son competidores turísticos nuestros. Pero además esto hace que cerca de 900 pesos en muchas regiones del país cueste ese kilovatio. Antes estábamos nosotros contemplando un costo de kilovatio de 500 pesos, estamos subiendo a 900 pesos. Pero además con una inflación en este sector de la energía que supera el 27% si estamos hablando de los últimos 12 meses y supera el 22% si estamos hablando de lo que va a ocurrir de este año. Es decir, estos son temas que afectan por supuesto en la operación y en cuánto. Nosotros hemos hecho un estudio y este estudio nos dice que cerca del 18% de los costos operacionales están reflejados en la energía. Si nosotros le sumamos un 20% el 1 de enero y nos damos cuenta que hoy en día el sector de alojamiento de hospedaje viene haciendo un esfuerzo gigantesco para no trasladar estos costos inflacionarios de alimentos, que está superior al 25%, y de energía, que está superior al 25%, a la tarifa, y en donde el sector de alojamiento se encuentra incluso en lo ocurrido de este año, se encuentra cerca de 5 puntos porcentuales por debajo del promedio de la inflación en lo ocurrido de este año promedio del país. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? El sector está haciendo un esfuerzo enorme por mantener unas tarifas competitivas que sigan generando demanda turística de los hogares colombianos, con tal de que ellos puedan así con eso tener caja y poder pagar la deuda y poder superar esas grandes pérdidas que tuvieron por pandemia. Este es el gran escenario en el cual nos encontramos, unos encarecimientos no solamente para los hogares colombianos, que van a tener un impacto grandísimo en la informalidad, una informalidad que no le aporta nada al Estado, en donde nosotros hemos venido planteando que aquí esta industria, precisamente el alojamiento de hospedaje, viene haciendo aportes importantes en lo local, en lo nacional, para seguir avanzando en esa política, en una política que todos acompañamos y que el presidente ha venido convocando con una prioridad sobre el turismo como eje fundamental para el desarrollo. Y en este caso de la sobretasa, pues por supuesto ya incluso el mismo presidente ha puesto de presente los altos costos de energía, donde con estos costos de energía más un 20% de una sobretasa, realmente entramos en un estado de mucha crisis en la operación de cada uno de estos establecimientos de alojamiento de hospedaje, que se suman a estas apuestas, por supuesto, de convertir a Colombia en un gran país turístico. Muy importante decir, ya para cerrar, que toda esta discusión, otro de los argumentos que escuchamos, era precisamente que desde la OECD se había planteado en algún momento que ese IVA, este IVA diferencial que teníamos nosotros, y así lo ha planteado al menos desde el Ministerio de Hacienda todos sus voceros diciendo no, que es que se iban a acoger precisamente a las recomendaciones de la OECD. Es muy importante decir que hoy por hoy varios de los países de la OECD tienen un IVA diferencial. ¿A qué nos referimos? Un IVA donde la economía, en promedio, demuestra un IVA de X valor y en el alojamiento y hospedaje tienen un IVA inferior.
¿Para qué? Para estimular el turismo, para estimular este sector productivo, que así como en Europa, estos países de la OECD han identificado que es una gran apuesta, pues lo han venido acompañando para que estimule el gasto doméstico. Este no es un IVA que va a agarrar el empresario colombiano y va a decir, voy a invertirlo en la habitación, voy a invertirlo en pagar entonces más empleo. No, es para que el colombiano pueda seguir viajando más. Y les voy a traer 3 ejemplos de estos muy rápidamente. Tenemos un caso como Portugal, por ejemplo, en donde en Portugal el IVA puede estar en alrededor de un 23% en promedio en su economía y cerca de un 6% se paga por alojamiento de hospedaje. Tenemos otro caso como el caso de Bélgica, en donde allí el promedio de la economía en un 21% y estamos hablando de un 6% aproximadamente también en alojamiento de hospedaje. Y el último ejemplo podría ser un caso como Rumania, en donde tenemos que el IVA es un 19% y el IVA que se paga por el alojamiento de hospedaje es del 5%. Es decir, aquí le estamos también planteando al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que sí existen IVAs diferenciales para acompañar sectores productivos que son estratégicos. Países de la OECD lo tienen y esto según un estudio de Pricewaterhouse, en donde hemos identificado precisamente cómo se estimula el consumo turístico por parte de esos turistas domésticos. Muy importante en toda esta reflexión también plantear que si bien el 31 de diciembre era el plazo que se tenía para estas 2 medidas, nosotros estamos pidiendo una extensión también temporal, al menos de 2 años más, que acompañe esta iniciativa, que siga estimulando la recuperación del turismo. Entre otras, porque hay que recordar que en el turismo internacional aún seguimos rezagados. Tenemos cerca de 4.5 millones de turistas internacionales en el 2019. En diciembre del año pasado cerramos con 2.2 millones y esperamos este año cerremos con cerca de 3 millones. Es decir, la gran apuesta, incluso teniendo una TNM que si no la aprovechamos estratégicamente, nos puede estimular realmente más demanda turística a nivel interno, pero con un costo de una inflación que sigue y sigue, que por supuesto va afectando esa capacidad de consumo de los hogares colombianos. Necesitamos hacer políticas que estimulen ese consumo del mercado doméstico en Colombia. Invitamos respetuosamente al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a que ojalá pueda considerarle, por supuesto, en este debate, la reforma tributaria, la extensión de estas 2 medidas que son muy importantes para el sector turismo, puntualmente el alojamiento de hospedaje.